Ahora mencionábamos la placa de ateroma. Algunos no deben haber oído este término, algunos se preguntan qué es, de qué se trata. Bueno, es una acumulación de grasa, una acumulación de colesterol que se hace una placa, taponea las arterias y esto evidentemente trae consecuencias negativas para nuestra salud. Así que hoy vamos a hablar con dos expertos. Está con nosotros el cardiólogo, el doctor Luis Fernando Valerio. Doctor, muy buenos días. Muy Bienvenido. buenos días. Gracias. Y también está con nosotros la nutricionista, la doctora Dayana González. Dayana, buenos días. Bienvenidos a ambos y hoy, bueno, vamos a trabajar en esto de cómo hacer para que no se forme esta placa y eventualmente si la tenemos, ¿verdad? Cómo despejar esas arterias. ¿Cómo se forma y qué es esa placa específicamente del ateroma? Sí, bueno, la placa de ateroma es principalmente la causa que produce más de la mitad de las enfermedades cardíacas. O sea que estamos hablando que si podemos controlar la placa de ateroma, podríamos reducir no solo la mortalidad en nuestro país por infarto, sino la aparición de nuevas enfermedades cardíacas. Así que es lo más básico de la cardiología, vamos a hablar. Esta plaquita se forma por depósitos de colesterol inicialmente y por inflamación. Las células, los glóbulos blancos también se meten dentro de la arteria, dentro de la pared, van entrando con algunos factores de riesgo. Por ejemplo, los pacientes que tienen colesterol elevado, es más fácil que se le vaya a acumular el colesterol, por supuesto. Los hipertensos, y podemos imaginarnos que una arteria que por dentro tiene mucha presión, pues la misma fuerza de la presión va a hacer que ese colesterol penetre las paredes más fácilmente. En los pacientes diabéticos, en ellos el endotelio, que es la capita interna de la arteria, es más débil, funciona mal y permite que sea como más porosa y entre más fácilmente el colesterol. Las personas que fuman dañan también este endotelio y permite que entre el colesterol. Obviamente las personas obesas y los que no hacen ejercicio, porque en ellos se va a acumular más grasa. Este proceso es muy lento y puede iniciar tan tempranamente como los 8 años de edad. 8 años. 8 años. En niños obesos que han muerto en un accidente de tránsito y le hacen la autopsia, ya se les encuentra que inicia la placa de aterosclerosis. Esta se va desarrollando lentamente a través de la vida y, por ejemplo, en soldados que mueren a los 20 y resto de años en la guerra, en la autopsia, y soldados, personas que están haciendo ejercicio y demás, se le encuentra una placa ya un poquito más gruesa y más dura. Pero generalmente después de los 40 años de edad en los varones y después de la menopausia en las mujeres, ya esa placa ha ido creciendo y ha ido obstruyendo parcialmente por dentro las arterias. Entonces, que tenemos 3 fases para intervenir. Una, prevenirlas de la infancia, como les he dicho siempre, los niños nacen con las arterias sanas. Es nuestra responsabilidad mantenerlas sanas. Claro. En la juventud, para detectar precozmente los factores de riesgo y evitarlo, y en las personas que ya tienen la enfermedad, pues ahí no nos queda más que intervenir, ir a limpiar o reducir las obstrucciones arteriales. Ahora, Dayana, además de todos los factores que menciona el doctor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en el día a día como para que ese taco se forme y taponee de esta manera? Exacto, bueno, como mencionaba él, hay unos antecedentes patológicos, pero también la alimentación día a día, ¿verdad? Factores como no incluir o no hacer todos los tiempos de comida, no incluir alimentos que nos vayan a ayudar a elevar, por ejemplo, el HDL, que es el conocido colesterol bueno, sino que incluimos aquellos alimentos como frituras o cortes altos en grasa, grasas saturadas en exceso. Hay grasas saturadas saludables, ¿verdad? Que ahora vamos a hablar de eso, pero también incluimos otras que no son tan buenas en nuestra alimentación, que lo que hacen es aumentar el colesterol malo o LDL llamado normalmente, ¿verdad? Entonces es una acumulación de factores a lo largo de nuestra vida que puede iniciar desde muy temprano con una mala educación alimentaria que nos pueden llevar a tener placas de aterosclerosis, ¿verdad? Ahora, doctor, usted mencionó el tabaco como algo perjudicial y que fuera un factor de riesgo, pero ¿de qué tiempo estamos hablando? Es decir, ¿cuántos años de fumar para que logre hacer este taco, verdad? Sí, es un tiempo prolongado. La dosis va a depender qué tan rápido va a ser. No es lo mismo fumarse un cigarro al día, que ya es dañino un cigarrillo al día, que fumarse un paquete o 2 o 3 al día. Sí. Pero generalmente eso se va a llevar por lo menos unos 20, 25 años
para ver los resultados. Y lo curioso es que los muchachos jóvenes a mí me dicen, dice, doctor, pero yo fumo y no siento nada. Y así no, claro. digo, ahorita no es, va a ser más adelante cuando tengamos 40, 50, 60 años, o cuando seamos mayores, que cuando requerimos estar en mejores condiciones, es cuando van a aparecer todas estas complicaciones. Lo mismo, digamos, con los niños obesos que usted menciona, que desde niños, 8 años aproximadamente, podemos empezar a formar esta placa. ¿Cuándo verán ellos las consecuencias? Sí, hay un factor genético también, pero cuando tienen problemas genéticos, que tienen colesterol elevado, puede ser tan temprano como entre los 20 y los 30 años. Ah, bueno, ahí sí cobra la Ahí factura más sí, rápido. muy rápido. Sin embargo, aún teniendo un metabolismo normal, como decía la licenciada, una mala nutrición, una mala dieta, el exceso de colesterol y grasas en la alimentación pueden provocar efectivamente una obstrucción en el transcurso de la gente joven. Y se producen entonces enfermedad o muerte precoz. Llamamos precoz cuando una persona se va a morir antes de los 55, 60 claro, años. Ahí no claro. esperamos que nadie muera. Y el corazón es la causa para que produzca la mayoría de la mortalidad precoz. Doctor, me encantaría hacer un ejercicio de que nos muestre, ¿verdad? Aquí tenemos algunos elementos precisamente como para ilustrarnos cómo es que se forma esa placa, dónde se forma y cómo se ve además el taco. Ajá. Permítame, aquí tengo un modelo del corazón para tener una idea. Ok. El corazón es un músculo, está por dentro, ese es el músculo, son las paredes, estas son las paredes, las cuales son las que bombean la sangre constantemente. La sangre está dentro de estas cavidades, allí están las válvulas, el corazón es prácticamente hueco. Pero para que este músculo trabaje, requiere que se alimente con las arterias, que son estas rojitas que están acá señaladas. Este es más o menos un modelo de tamaño real del corazón. Ese es como el tamaño normal del corazón. Sí. Vean que las arterias son muy pequeñas, Sí. las arterias son muy delgaditas, muy delgaditas. Bueno, estas arterias pueden a través de los años, como mencionamos, ir pasando por diferentes etapas. Puede engrosarse, aquí sería algo mínimo, que se va engrosando, pero se puede ir pegando todo ese colesterol dentro de las paredes que llamamos el endotelio, lo que les mencionaba. Lo rojo es... Lo rojo es la pared normal, con las Ok. células. Y llega eventualmente a obstruir la arteria. Entonces se ve aquí la grasa, el colesterol donde va obstruyendo. Esa es una obstrucción pequeña, más bien en esta demostración, porque cuando llegamos a ver al paciente, como vamos a ver en estas otras demostraciones, Ajá. la obstrucción es muchísimo mayor. Por ejemplo, es una arteria normal. Ahí Véanla, vemos como, véanla con el- como una manguerita, ¿verdad? como una que manguerita. donde fluye la Sí, sangre, totalmente. digamos. Está libre, permite el paso de sangre, no hay ningún inconveniente. El problema es que con el tiempo esa arteria, como Pásame decíamos, la- se puede llenar, se puede ir obstruyendo con grasa. Ok. Esta es una Aquí tenemos creo que esa y esta que ya Ajá. están más obstruidas. Aquí está, muy bien. Ajá. Esa es una excelente demostración cómo la arteria se va llenando Es de lo grasa. amarillo, doctor. Lo amarillo. Lo amarillo que es grasa y colesterol. Grasa, que es colesterol. Ajá. El colesterol primero queda dentro de los glóbulos blancos, después los glóbulos blancos se revientan y va soltando toda esa grasa dentro de la pared y va obstruyéndola poquito a poco, poquito a poco. Entonces, esa mala alimentación que hablaba la licenciada, lo que va a hacer es, a través de los años, ir depositando esto. Y es curioso, son muchos años, porque uno ve cómo la gente se malalimenta, ¿verdad, licenciada? Durante mucho tiempo, y pasan 5 o 10 años que no ven nada. Y la gente dice, yo como de todo, como mucha grasa y no me pasa nada. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es el peso genético? ¿Qué tanto puedo heredar si mis papás, digamos, se les han bloqueado las arterias o tienen una carga importante de colesterol? ¿Qué tanto puedo heredarlo yo, doctor? Sí, si el papá o un hermano nuestro ha padecido del corazón antes de los 55 años de edad, existe alta probabilidad de que heredemos la tendencia. No estamos, por decirlo, condenados a sufrir un infarto, pero tenemos la tendencia. Claro. O si la mamá o una hermana de nosotros sufrió de un infarto antes de los 65 años. Si esas dos condiciones se dan, debemos de protegernos y cuidarnos, porque puede llegar a progresar hasta esta otra arteria. Uy, esa está casi. Esta está obstruida, esta está obstruida. Y el problema cuando sucede esto es que la sangre no va a llegar, no va a pasar. Si esta arteria está en el cerebro, nos va a dar un derrame cerebral. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las consecuencias de que eso se taquee de tal manera? Porque donde llega mucho menos sangre, me imagino. Exactamente. Es una manguera, dijimos que la diferencia entre la normal y esta es que tiene menos espacio para que pase la sangre. Doctor? Así. Wow. Así hemos llegado a ver pacientes en el momento de la cirugía o la operación
del 98-99% de obstrucción, que uno no se explica cómo Dios les permite caminar y sobrevivir. Pues entonces, si esa arteria es la que pasa por el cerebro, la consecuencia será que le llegue menos sangre a una parte del cerebro. Si se obstruye, porque al final se forma un coágulo que tapa la arteria. Y se obstruye, va a producir un infarto cerebral, que se llamaría popularmente un derrame. Pero si es en el corazón, un infarto en el corazón. Puede ser una arteria de una pierna, va a dar una gangrena. En los riñones, puede afectar a los riñones, puede afectar las arterias de los ojos, las carótidas, que son las que van por el cuello, y en los varones, una de las primeras demostraciones de que hay aterosclerosis es que afecta las arterias que van al pene y producen disfunción sexual. Tal vez los varones que tengan disfunción sexual es el primer aviso de que las arterias no están permeables, que no están suficientemente abiertas y no llega suficiente sangre para funcionar. Es un gran aviso para nosotros los varones. Increíble cómo se taquea ahora. Por ejemplo, si uno empieza a hablar de cosas, los gorditos de la carne, los famosos gorditos que para muchos es la tentación, o el pellejillo del pollo frito, qué delicia deben estar diciendo. ¿Esto cómo contribuye a ese taponeo? Lo que hablábamos anteriormente, pues son grasas saturadas. Hablamos de las buenas y las que no son tan recomendables en la alimentación. Aquí hay un paradigma, porque también a veces se les manda dietas altas en grasa y proteínas, pero son bajas en carbohidratos, ¿verdad? Las famosas low carb. Entonces, tiene que haber un equilibrio, porque si yo tengo una dieta muy alta en carbohidratos, y escuché por allá que no era tan dañino comerme el gordito de la carne, porque la dieta alta en proteína y grasas también me iban a ayudar a mejorar mi metabolismo, estoy contribuyendo más bien a elevar los índices de colesterol. Entonces, por eso es importante tener una idea, un concepto claro de qué es lo que yo quiero, cuáles son mis antecedentes genéticos también, cuál es la probabilidad que yo tenga de desarrollar esta enfermedad, para yo poder hacer un equilibrio con la dieta. Entonces, ¿qué son no se recomiendan, ¿verdad? Pues tanto los cortes altos en grasa, se recomiendan cortes más magros, incluir grasas saturadas como aguacate, el famoso aceite de coco, ¿verdad? Inclusive hasta la mantequilla sin sal, pero la gente normalmente va y atacan directamente, o siempre atacamos las grasas, pero dejamos de lado los carbohidratos, que también pueden contribuir de una forma indirecta a elevar los índices de colesterol. Que también hacen su tarea para taquear, que ahora aumentan vamos a repasarlos. Los triglicéridos, y ellos también van a ayudar a aumentar el colesterol. Ahora, antes de entrar de lleno, porque vamos a ir a repasar todos los alimentos, metales pesados, la contaminación, los químicos, ¿tienen alguna injerencia, doctor? Sí. Todas las sustancias tóxicas externas a nuestro cuerpo lo dañan. Altera la endotelio, que es esta capita roja que vimos dentro de las arterias, y esto permite más fácilmente que el colesterol o los triglicéridos que mencionó la licenciada puedan penetrar. Con los triglicéridos es interesante, porque los triglicéridos, el problema, la licenciada nos puede explicar un poquito más, tiene cualquier fuente, prácticamente hay 4 fuentes diferentes que pueden aumentar los triglicéridos, como mencionaba la licenciada. Las grasas por sí solas, pero también los carbohidratos. Los carbohidratos son harinas y azúcar, y hasta el alcohol que se consume también puede subir los triglicéridos. Entonces, cualquier desbalance en la dieta, en que se aumente excesivamente una parte sobre la otra, puede también provocar desbalances en los triglicéridos, y eso hace que la sangre sea grasosa, y eso viscosa. le iba a preguntar, ¿colesterol y triglicéridos se conjugan ahí si digamos están malos? Claro que sí. Y el microbiólogo, a la hora de examinar la sangre, cuando sacan la muestra de sangre y la ven en el tubito contra luz, puede ver la grasa disuelta en el suero. Ellos llaman un suero turbio. ¿Tanto como así? Cuando las señoras revuelven vinagre con aceite. Con aceite, sí, se vuelve turbio. Exactamente igual se ve la sangre por la cantidad de grasa que pueden tener esas personas, y obviamente son de alto riesgo para sufrir eventos cardiovasculares. Ahora, doctor, ¿qué tipo de contaminación es la que nos afecta? Sí, bueno, todo lo que es el ambiental, vamos a hablar, todo lo que es el humo de cualquier tipo, puede ser humo de los carros, el humo de la leña, las personas que han cocinado con leña, el humo del cigarro, obviamente, que es el que más nos afecta, y hay otros contaminantes ya en la naturaleza, como el mercurio, que fue uno de los problemas que tuvimos nosotros al tener que deshacernos de nuestros sfigmomanómetros de mercurio. Y los termómetros de mercurio, por supuesto. Porque esos, al descartarse, pues parece que iban a dar al mar y estaba contaminando los pescados. Y hay otras sustancias en menores cantidades, molibdeno, arsénico,
y otros que se han mencionado que pueden también alterar el corazón. O sea, países más contaminados, si uno dijera en México, por ejemplo, tienen más probabilidad en cuanto a la contaminación de estar fritos en este asunto. Sí, la genética también. México es uno de los países con mayor obesidad de América Latina y cuidado que del mundo. Igual unos en los que va aumentando la diabetes en mayor proporción, probablemente consecuencia de no solo la alimentación, sino todos estos factores ambientales. Ahora, los colorantes y conservantes tienen una tarea también en esta, esta placa. Claro, influyen directamente. Y ahí es donde valoramos, normalmente los niños son muy dados al consumo de snacks. Sí, claro. ¿Verdad? Y de comidas. Ya los adultos pues empezamos a tener un poco más de conciencia sobre este tipo de alimentos. Algunos... ¿Será que todos, Doc? No lo vi muy convencido. Yo también, pues yo siempre les digo a mis pacientes, les digo, eso dejémoselo a los niños, ya nosotros no ocupamos eso, pero siempre insistimos. Exacto. Sí, eso es cierto. Pero entonces, sí tiene una influencia directa. El sodio, por ejemplo, el exceso de sodio también en los alimentos, de los alimentos preservados, va a influir directamente, ¿verdad? Hablábamos sobre la vasodilatación, sobre personas con problemas de hipertensión, que también influye. Entonces, el exceso de sodio pues va a provocar una vasoconstricción y aunado al consumo de otros alimentos que nos ayudan a elevar el colesterol malo, pues sí vamos a empezar a tener problemas serios desde tempranas edades sobre hipertensión, sobre aterosclerosis u otras enfermedades asociadas. Bien. Doctor, me encantaría que usted me volviera a dar ese panorama de consecuencias que si verdaderamente nosotros dejamos que esta placa de ateroma se apodere de nuestras arterias, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias podemos tener en nuestra salud? Si ese, ¿verdad? Que usted decía, donde se va formando y formando, que queda casi que un hilito lo que llega y transporta las arterias. Sí, la cantidad de sangre se va reduciendo. Si es en el cerebro, por ejemplo, la persona puede comenzar a cosas muy sutiles, olvidársele cosas fácilmente. La memoria. Confusión, pero también a la hora de estar tomando café, podría ser que un día no pueda sostener la taza, se le caiga, o que esté conversando con alguien de un momento a otro y el paciente disimula, se queda callado, no vuelve a hablar más, pero es que dice, doctor, yo estoy pensando, pero... No me responde. No me responde, no puedo explicarlo, no puedo decirlo. Son pequeños avisos. En el corazón puede dar dolor de pecho, especialmente cuando se camina. ¿Por qué? Porque llega menos sangre y el músculo se va afectando. También puede producir agitación, falta de aire cuando se camina, o si produce arritmias, que es lo más delicado, puede el paciente desmayarse. Inclusive si esta plaquita se rompe y se tapa completamente y no pasa sangre al corazón y se muere una parte del corazón, este paciente puede caer muerto inclusive. ¿Se puede morir una parte del corazón y nosotros seguir viviendo, doctor? Sí, ese es el infarto. Ese es el infarto, donde se van muriendo pedacitos. Exacto, pedacitos. El paciente tiene un dolor muy fuerte, lo obliga a consultar a emergencias, pero le da tiempo de llegar. El paro es cuando el corazón se detiene todo por completo. Y el taponeo, digamos, usted mencionaba el taponeo por arriba que nos afecta el cerebro, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué pasa cuando el taponeo puede ser en cualquier parte de nuestro cuerpo? En cualquier parte de nuestro cuerpo. Si el cuerpo. taponeo baja, digamos, de nuestra cabeza hacia abajo, por este sector, Sí. ¿qué consecuencias pudiéramos tener? Si son las del cuello, el lado izquierdo o derecho va a afectar alguno de los dos hemisferios del cerebro. Okay. Las arterias que van hacia el ojo salen de acá ramitas que pueden afectarlo. Acá en el corazón, la aorta, que es la arteria que sale del corazón, esta arteria se puede afectar y dañar completamente. Y si seguimos más abajo, las arterias que van a los riñones, sobre todo, y las arterias luego que se dividen hacia las piernas, en el abdomen. Ajá. En el abdomen, las arterias se dividen en dos, se llaman ilíacas. Una va hacia la pierna izquierda, otra hacia la pierna derecha, y en este punto de bifurcación o de Y o de horqueta, como diríamos Exacto. popularmente, se pueden formar placas fácilmente y obstruir la circulación a las piernas. Y eso es lo que puede producir una gangrena. Y como le decía, en el varón, disfunción eréctil. Ahora, ¿hay manera de revertir una obstrucción? Sí, tenemos maneras de revertirla y maneras de repararlas. Ajá. Revertirla, si la obstrucción no es muy grande y la placa está con mucho colesterol, hoy día tenemos medicamentos muy potentes para bajar el colesterol, junto con una dieta, junto con ejercicio. Porque pues, si nada más pensamos que nos vamos a tomar la pastilla para bajar el colesterol y seguimos comiendo grasa y seguimos sentados sin hacer nada, no nos va a dar grandes resultados. Pero eso ahí nos puede funcionar muy bien. Si el paciente ya tiene una obstrucción como esta que estamos viendo acá, aquí es muy difícil poder bajar
el nivel de colesterol para limpiar la arteria. Se va a tardar mucho tiempo y existe el riesgo que el paciente se le obstruya y tenga un infarto. Entonces, en ese caso, hacemos una angioplastía. En muchas oportunidades se pueden lograr, que es meter un catéter. Si me permiten, aquí traje algo para demostrar cómo sería. Ajá. El catéter es como una manguerita, es muchísimo más delgado. Esto está en proporción. Las arterias del corazón, recuerden que son muy delgadas, y el catéter es sumamente más delgado que esto. Es un poquito mayor que el grosor del cabello. Okay. Entonces, desde una arteria periférica, que puede ser una arteria de la ingle o una arteria del brazo, vamos entrando y logramos atravesar la arteria. En ese caso, podemos teñir las arterias para ver el nivel de obstrucción, y cuando llegamos a la obstrucción propiamente, aquí nos costó pasar, cuando logramos atravesarla, estos catéteres tienen un baloncito, un balón que se puede inflar desde externo, desde afuera. Y donde inflamos, el balón va a aplastar la placa, por así decirlo, la va a remodelar y abrir el espacio para que pueda volver a salir o pasar la sangre. Eso se puede hacer 2 o 3 veces para que la arteria quede bien abierta, y luego se coloca por un mismo dispositivo, se vuelve a colocar otro dispositivo que lo que hace es como una especie de resorte que se expande y deja abierto como una especie de túnel para que no se vuelva a cerrar. Esto ha sido sumamente efectivo, y la tasa o el porcentaje de que pueda volverse a tapar ese punto anda menos del 3%. Muy efectivo. Es muy claro. efectivo. Lo que pasa es que no quisiéramos tener que llegar hasta este punto. Sí. Cuando llegamos a este punto y tener que intervenir, porque a veces está tan severo que no se puede tampoco, pero cuando llegamos a este punto lo consideramos dolorosamente como un fracaso, que la dieta, el ejercicio, todas las medidas de buenos estilos de vida, buenos hábitos, fallaron. Ok, ahora, entre los buenos hábitos, precisamente, ¿cuáles son los nutrientes que nos ayudan a limpiar ese ducto? Ok, tratamos de buscar alimentos antioxidantes, por ejemplo. Se habla mucho, hablábamos del aguacate, de aquellos que nos aportan omega 3, por ejemplo, las semillas de linaza, pescados azules como el salmón, como la sardina, como el atún. Hablamos también de aceite de oliva, ¿verdad? Un poco hablamos sobre la dieta mediterránea, nos guía un poco a este lado. La hidratación también juega un papel importante, alimentos altos en fibra, por ejemplo, las harinas integrales. Entonces, sustituir las harinas blancas por harinas integrales. Eso que quede claro, porque de repente las refinadas entonces no, pero las integrales sí. Exacto, entonces pan blanco, arroz blanco, ¿verdad? Las reposterías, puedes cambiarlos por harinas integrales, que son altas en fibra y nos ayudan como un barrido natural para poder limpiar. Hay alimentos o mitos, se utilizan mucho, por ejemplo, las abuelas, el ajo, el famoso ajo, pero el ajo tiene una propiedad que es un vasodilatador, entonces nos ayuda también a ampliar un poco ahí las arterias. Y hablábamos anteriormente de los alimentos altos en sodio, también reducirlos. Los azúcares, yo hablo mucho con mis pacientes de esto, del consumo elevado de carbohidratos, porque siempre estamos achacando la culpa a las grasas, ¿verdad? Entonces, pero doctora, es que yo no como frituras. O sea, yo normalmente no como frituras, yo las eliminé, pero no logro bajar los niveles de colesterol, pero tienen un elevado consumo de carbohidratos. Es cuidar el balance. Los vegetales, las frutas, que ya eso lo sabemos, tratar de consumir la fruta como tal, ¿verdad? Ahí encontramos la fibra, porque a veces los batidos y todo esto vamos a perder un poco de la fibra, que es lo que nos ayuda también a limpiar. Entonces, tratar la dieta es fácil, o sea, tener un equilibrio saludable es fácil, lo que pasa es que no lo queremos hacer, y el ejercicio también nos va a ayudar. Que nos quedó claro que esa es la tarea. Les agradecemos muchísimo, Diana, doctor, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que nos quedó muy claro qué es la placa de ateroma y que efectivamente, ojalá no tenerla, trabajar para esto desde la prevención. Que pasen una feliz semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.